Bienvenidos al acto de inauguración de la exposición 40 años de diplomacia en democracia, una historia de éxito. Agradecemos su presencia y muy en particular a Su Majestad el Rey, que preside este acto en la Casa de América. Con motivo del 40º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, se han programado una serie de actos conmemorativos. El elemento central del ejercicio es reivindicar tanto el proceso de elaboración de la Carta Magna, hija directa del espíritu de la transición, como hacer ver el potencial transformador de las disposiciones constitucionales que han amparado, a lo largo de estos 40 años, el tránsito desde un sistema autoritario situado en la marginalidad internacional a una democracia plena, un Estado social y democrático de derecho. La Constitución reconoce la pluralidad de nuestra sociedad y ha dado alas a la vocación de España de convertirse en uno de los actores más relevantes del panorama internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se une, pues, a la conmemoración de los 40 años de la Constitución española mediante este acto y esta exposición, a las que seguirá esta misma tarde un ciclo de coloquios. No podría ser de otra manera. La Constitución y sus preceptos hicieron imprescindible una reformulación de nuestro papel en el seno de la Comunidad de Naciones. Si algo ha cambiado en estas últimas 4 décadas es la posición internacional de España. Y lo ha hecho de forma virtuosa, rápida y efectiva. Hoy España es una democracia plena, un país que se sienta a la mesa de los más prósperos y libres del mundo, una sociedad acostumbrada a vivir en libertad y que exige un perfeccionamiento cotidiano del respeto a los derechos. Estamos en el camino que iluminó la Constitución, un camino de progreso que muestra los logros fundamentales e históricos de nuestro país. Esta es la 14ª economía del mundo, una democracia consolidada, el primer país europeo que hizo la primera ley contra la violencia de género, el segundo más descentralizado del mundo, o por acabar, el segundo país mundial con mayor esperanza de vida. No está nada mal y creemos que lo mejor está por venir. El talento y la madurez de los españoles y las españolas así lo avala. Es para mí un honor dar ahora la palabra al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don Josep Borrell. Majestad, querido amigo, querido Mario Vargas Llosa, estimada Ana Peláez, queridos compañeros ministros, los que fuisteis antes que yo ministros de Asuntos Exteriores, embajadores, hay algún otro ministro que no lo fue de Exteriores, al que también quiero referirme, embajadores y autoridades, señoras y señores. No es difícil imaginar que es para mí un gran honor poder acompañar a Su Majestad el Rey en la inauguración de esta exposición. En realidad, señor, no os acompaño yo solo, os acompañan todos los que han sido los protagonistas de estos 40 años de diplomacia en democracia. Una exposición que refleja, como tendréis ocasión de comprobar, la historia reciente de nuestro servicio exterior bajo el prisma de nuestra Carta Magna. Ha sido un difícil reto y quiero felicitar a sus realizadores. Resumir en apenas un centenar de fotografías y en algunos documentos gráficos tantos hitos históricos, tantas cosas que ha vivido nuestro país en el plano internacional desde que se aprobó la Constitución de 1978. España ha cambiado mucho en estos 40 años, no solo en el plano interno, algo que constatamos todos los días, sino también en su dimensión exterior. La Constitución nos devolvió al mundo y estos 40 años han sido, dentro y fuera de España,
los mejores años de nuestra historia moderna desde la batalla de Trafalgar, cuando perdimos la flota y empezó nuestro declive como gran potencia global. Han sido los mejores años de nuestra historia moderna y ahora estamos en el mundo representados a través de 118 embajadas bilaterales, 10 representaciones permanentes ante organizaciones internacionales, 90 consulados generales, y son pocos, y 2 consulados. Es mérito, señor, de los ministros que lo han sido antes que yo, porque ellos, poco a poco, a veces dando saltos, pero siempre mirando hacia adelante, han sido los artífices de este despliegue de representación de España en el mundo. Un despliegue internacional que se ha reforzado también desde el punto de vista humano, ya que actualmente tenemos poco menos de 1.909.000 diplomáticos que sirven a España, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, mientras que cuando se aprobó la Constitución teníamos 685. Hoy esos 909 siguen siendo pocos. También ha aumentado el número total de trabajadores que forman parte de nuestro servicio exterior. Hoy el Ministerio emplea a 5.500 personas en el extranjero. En 1978 eran 2.600. O sea que estamos en una cifra que dobla la previa a la Constitución. Y puedo deciros, señor, que las condiciones de trabajo de esta gente sin duda no están a la altura del esfuerzo y la dedicación con la que desempeñan su función. Estas cifras son la consecuencia y a la vez condición necesaria de nuestra integración en el mundo. Primero en Europa, después en el gran espacio global. Una integración que fue posible gracias a que nuestra democracia nos abrió las puertas, derribó los Pirineos y nos permitió sentirnos ciudadanos libres del gran mundo. Aunque no tenga la Constitución un título específico dedicado a las relaciones internacionales, hay que reconocer que la Constitución ha perfilado pautas y procedimientos para articular nuestra política exterior y ha definido los papeles que competen a cada una de las instituciones del Estado en ese ámbito, un tema que no siempre es pacífico en relación con las comunidades, con alguna comunidad autónoma. En esta configuración, sin duda, además del Gobierno, a quien se ha encomendado la tarea de dirigir la política exterior, y hay que distinguir la política exterior de la acción exterior, el Rey tiene un papel imprescindible, puesto que el artículo 56 de nuestra Carta Magna asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Por ello es un gran honor para nosotros que estéis aquí hoy presidiendo la inauguración de esta exposición, que es también reflejo del papel exterior que ha desempeñado la monarquía en estos 40 años de democracia, primero a través de la figura de vuestro padre, el rey don Juan Carlos, y hoy a través de vuestra real persona. Yo he tenido el alto honor de acompañaros en algunos viajes internacionales y quiero dar fe del profundo orgullo que he sentido al sentirme, señor, también representado. Un ejemplo de nuestra actividad internacional son sin duda las cumbres iberoamericanas. He vivido la primera experiencia, la primera cumbre en la que he participado, la de Antigua, Guatemala, y aquí están también los artífices de estos acontecimientos. Y he podido apreciar de primera mano el respeto y la admiración que hay hacia la monarquía parlamentaria española en todos los países iberoamericanos, pero no solo hacia la monarquía y quien la representa, también hacia nosotros todos, los españoles, la sociedad española. Nuestra cultura, nuestra identidad es algo que se siente, que se vive a flor de piel, que se transmite sin palabras, simplemente por la forma con la que se dirigen a nosotros los iberoamericanos, dejando traslucir a flor de piel el sentimiento de pertenecer a una misma y gran comunidad. Esta exposición tiene un lugar especial dedicado a aquellos rostros anónimos que son los grandes protagonistas de nuestra acción exterior y merecen, aunque no sepamos cómo se llaman, un lugar destacado en nuestra historia.
Me refiero, señor, a tantos ciudadanos españoles que han vivido experiencias de éxito fuera de España, a veces con la ayuda de nuestro servicio exterior, o que han recibido asistencias consulares en situaciones límite, como ocurrió en Nepal en el terremoto del 2015, y a tantos cooperantes y a tantos militares que arriesgan su vida cada día en defensa de los intereses de nuestro país y también en defensa de la paz y de la prosperidad del mundo. Sirva esta exposición para expresarles nuestro reconocimiento y gratitud. Finalmente, quisiera decir que esta exposición no es solo una cita con el pasado. Una exposición conmemorativa es siempre una vista atrás, lo es, inevitablemente. Pero con ella también hemos querido inspirar el futuro. También hemos querido que sirva para proyectar hacia adelante lo que ambicionamos que sea nuestra acción exterior. Y hoy más que nunca, cuando a veces desde la ignorancia se intenta poner en cuestión el trabajo de estos últimos 40 años, esta exposición debe servirnos para animarnos a trabajar, para seguir trabajando, para que España aumente y mantenga su lugar en el mundo, esa España global que da el nombre a una nueva Secretaría de Estado del Ministerio, y a través de ella proyecte lo que verdaderamente somos y de lo que nos podemos sentir más que razonablemente satisfechos. Un lugar acorde con nuestra vocación universal, con los valores y principios que se encuentran en el centro de nuestra Constitución y que debemos defender a través de nuestro servicio exterior, pero también con el trabajo de todos los días, con tesón, con ilusión y con firmeza, dentro y fuera de nuestras fronteras. Vuestra presencia, Señor, le dará a esta exposición el realce necesario. Muchas gracias a todos. Esta exposición está dedicada a la gente. 14 rostros, 14 voces que quieren ser el símbolo de lo que España proyecta al resto del mundo. Una de las personas que hemos elegido como ejemplo de lo que es y quiere seguir siendo la sociedad civil española es Ana Peláez. Ana Peláez es una persona excepcional. Esta mujer, nacida hace 52 años en Badajoz, se ha convertido en símbolo internacional de la lucha por la igualdad de la mujer y los derechos de los discapacitados. Recientemente ha sido elegida miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación de la Mujer. Su candidatura obtuvo el respaldo de nada menos que 152 de los 193 Estados miembros de la organización. España se siente orgullosa de la labor que desempeña Ana Peláez. Nadie mejor para este acto, que vincula la Constitución con la acción exterior, que la figura de esta mujer comprometida con los valores que España pretende hacer realidad. En el ejercicio de lo que ella misma denomina diplomacia social, Ana Peláez es un exponente de esos principios que el país busca proyectar más allá de nuestras fronteras. España apuesta por la igualdad, pero también por otras causas nobles como la solidaridad, la paz o el medio ambiente. Y lo hace no solo porque lo establezca la Constitución, sino porque es una reclamación continua y creciente de la esencia democrática que permea a la sociedad actual. Con ustedes, Ana Peláez. Majestad, ministros, admirado Mario, autoridades, es un gran honor para mí, pero también una gran responsabilidad intervenir en este acto de celebración de los 40 años de diplomacia en democracia, en representación de la sociedad civil española. Soy una mujer, tengo una discapacidad y un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que represento a través de las dos organizaciones para las que trabajo, la ONCE y el CERMI. Por mi experiencia internacional de años, he sido testigo de la proyección exterior de nuestro país, especialmente en el ámbito de la cooperación y el desarrollo, en el ámbito también
de la expansión empresarial con compromiso de economía social de nuestro tejido de empresas y he formado parte en calidad de experta independiente de diferentes órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Mi presencia hoy aquí es, pues, un paso más en el reconocimiento de una España que se ha ido conformando, que se sabe a lo largo de estos cuatro décadas, se sabe más igualitaria, más social, más inclusiva, más diversa. Como contempla el título primero de la Constitución española, es el nuestro un estado de naturaleza social, un compromiso de país que además se reafirma en Iberoamérica, en la Unión Europea, en África, en la cuenca del Mediterráneo, en suma, en la comunidad internacional, ratificando gran parte de los tratados de derechos humanos, derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales. Un compromiso que traspasa fronteras, siendo un ejemplo para otras naciones del mundo, se lo aseguro. Una contribución desde lo social para lo social, que solo ha sido posible con el protagonismo, con el impulso, con la participación efectiva, intensa de la sociedad civil española y todas sus organizaciones. El movimiento 8M, referente mundial para la igualdad de las mujeres, o, por ejemplo, la defensa del derecho al voto, sin excepción para todas las personas con discapacidad, o más reciente, esa campaña para la eliminación precisamente también de nuestra Constitución española del término de minusvalía para nosotros las personas con discapacidad, son ejemplos de la marca social de España que se reconocen y admiran en todo el mundo. Las mujeres, la discapacidad, dos realidades compartidas con las que todavía queda mucho por hacer. La juventud, las personas mayores, la migración, el refugio y el asilo son compromisos ineludibles para este Estado social, aquí y fuera de aquí. España, por eso, debe ser o debe estar fuertemente comprometida e implicada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta agenda internacional, cuyo lema es transformar nuestro mundo, nos invita a trabajar denodadamente porque nadie se quede atrás para lograr el acceso a los derechos humanos, erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en todas las clases sociales, en todos los estamentos de nuestra sociedad, en España y en la acción exterior de nuestro país. Esa fuerza que tenemos, que tiene la sociedad civil española, nuestras organizaciones, debemos emplearla para, desde luego, abanderar este cambio sin dejar a nadie atrás. Permítanme cerrar esta intervención agradeciendo profundamente el liderazgo de nuestro país ante la comunidad internacional, haciendo posible el reconocimiento de un derecho fundamental, el de que las niñas y mujeres con discapacidad de todo el mundo, 600 millones de mujeres y niñas en el planeta, 2,5 millones en España, más de 50 en la Unión Europea, seamos considerada por fin eso, mujeres y niñas en la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Majestad.
Este acto hubiera quedado incompleto si no incorporáramos al mismo una mirada internacional, una visión sosegada de la peripecia española de estos últimos 40 años. Y qué mejor juicio que el de una personalidad que tan bien nos conoce y tanto se ha involucrado en nuestro propio debate nacional. No hace falta presentar a Mario Vargas Llosa, Premio Príncipe de Asturias, Premio Cervantes y Premio Nobel. Les dejo ahora con su palabra. Majestad, señores ministros, señores embajadores, señoras, señores. La transición fue un acontecimiento que ganó respeto y admiración por España en el mundo entero. Había el temor de que en una sociedad como la española, desacostumbrada a las prácticas democráticas por los largos años de dictadura, con la libertad afloraran los viejos enemigos, las desavenencias ideológicas, los rencores, el espíritu de venganza, de odio y sus inevitables corolarios, el desorden, el caos, la violencia. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, todos los partidos, las corrientes políticas, los adversarios de ayer, movidos por un espíritu de diálogo y de tolerancia, estuvieron dispuestos a hacer todas las concesiones necesarias para lograr los consensos y los acuerdos que permitieran un estado de concordia, de libertad y de paz. La Constitución, la Carta Fundamental, la Ley Fundamental, cuyos 40 años celebramos hoy día, refleja ese espíritu profundamente democrático de la transición. Los padres de la Constitución hicieron un trabajo magnífico y el futuro de España les deberá siempre gratitud. Ellos elaboraron, acaso, la mejor Constitución que ha tenido la larga historia de España y, en todo caso, la que ha regulado la vida en este periodo tan fértil de la historia de España, en el que han ocurrido tanto en el campo económico como político, como cultural y social, los cambios más importantes y profundos. Recordémoslos, a diferencia de quienes quisieran olvidarlos para hacer escarnio de la transición y de la Constitución. Hace 40 años, España apenas salía del subdesarrollo y 2 o 3 generaciones después formaba parte del pelotón de países de vanguardia en Europa por su economía pujante, por su educación que había llevado sus colegios y maestros a los rincones más alejados del país, por la creatividad de su cultura, por la desaparición de los viejos prejuicios y la modernización de sus costumbres y valores, por el dinamismo de sus nuevas relaciones internacionales, por la facilidad con que los españoles se acostumbraron a la democracia y a la libertad. Unos cambios que continuaron despertando sorpresa y admiración en todo el mundo.
Desde luego que esta extraordinaria transformación fue obra del pueblo español, del conjunto de los españoles, con su trabajo y sacrificio. Pero hubo un precio que pagar. Hubo españoles impacientes que quisieron traer el paraíso a la tierra, robando, secuestrando y matando. Recordemos en este día al millar de familias españolas que lloran todavía las víctimas de esa impaciencia y locura. Solo en la literatura y en las artes es posible alcanzar la perfección. En el campo político, en el campo social, solo podemos aspirar a lo perfectible. Así lo ha reconocido la Constitución vigente y ella misma ha establecido los mecanismos para su reforma. Bienvenidas las reformas siempre que sean prudentes e estén inspiradas en la voluntad de enriquecer la legislación y sobre todo aumentar las libertades. No podemos olvidar en estas transformaciones, en esta monarquía parlamentaria que según la Constitución es España, el papel importantísimo desempeñado por la corona. La monarquía ha tenido una actitud de cercanía y entusiasmo con todos estos cambios, pero ha sabido también enfrentar con energía las amenazas a la libertad y a la integridad de España. Recordemos con admiración la actitud del rey Juan Carlos cuando el intento subversivo de Tejero y también con la emoción que sentimos la intervención del rey Felipe VI con ese enérgico discurso que enfrentó el amago separatista en Cataluña. Vivimos en un mundo en el que los milagros han dejado de ser esas cosas prodigiosas y extraordinarias que parecían más allá de lo comprensible y la razón. Ahora, en estos tiempos, sobre todo en el campo científico y en el campo tecnológico, los milagros se han convertido en cosas predecibles y cotidianas. Desde luego debemos estar abiertos a todo aquello que enriquezca la vida de las personas, la vuelva más diversa, más profunda, más lúcida, pero no siempre es fácil desentrañar entre todos los inventos y hallazgos extraordinarios los que son positivos, que enriquecen la vida, y aquellos que pudieran degradarla y retrocederla a esos tiempos de la barbarie, como ocurre con el terrorismo o los fanatismos religiosos y políticos. Por eso es importante ser prudentes y sobre todo con la Constitución. Una cosa, de todas maneras, es significativa y evidente. Estos 40 años de democracia, de legalidad
y de libertad han sido lo mejor que le ha ocurrido y que ha hecho España. Es entusiasmante saber que en el futuro dependerá exclusivamente de nosotros que podamos seguir celebrando aniversarios como el que nos ha traído a la Casa de América este día. Muchas gracias. Realmente les confieso que después de ver y escuchar lo que hemos compartido aquí esta mañana, pues a uno le llena una sensación muy positiva de entusiasmo y de energía para valorar todo esto y continuar el camino. Así que gracias, ministro, gracias a todos los que han participado en la preparación de este acto. Querido ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, un saludo muy especial a los exministros y exvicepresidente del Gobierno que nos acompañan, a los también secretarios de Estado y funcionarios del Ministerio que están con nosotros y de los que, junto a los ministros, tanto he aprendido a lo largo del camino emprendido desde muy pequeño, casi desde aquella imagen. Querido Enrique Iglesias, caballero de la Orden del Tesón de Oro y tantas veces premiado y tan claramente identificado con tantas cosas que llevamos muy adentro, como es esa unión con nuestra querida América, con Iberoamérica. Mario Vargas Llosa, que voy a decir, con nuestro ilustre Nobel, que camina a ambos lados del Atlántico en esa patria común de la tierra de Cervantes y que hoy nos ha deleitado también. Gracias, Mario, y gracias por tu continua labor. Y Ana Peláez, también gracias por ese ejemplo que das siempre, esa labor incansable con varios sombreros a la vez y que también nos representa y que también refleja todo lo que hemos andado en estos años. En fin, señoras y señores, bienvenidos y gracias por vuestra compañía. Para mí es realmente un placer inaugurar, y me alegra mucho, inaugurar esta exposición que, como saben, se centra en nuestra historia diplomática, en nuestra historia de la acción exterior, lo que hemos hecho, lo que nos ha ocurrido en el ámbito de nuestras relaciones con el resto del mundo durante los últimos 40 años que llevamos conviviendo y regidos por nuestra Constitución de 1978. Un aniversario que los españoles estamos celebrando a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y lo hacemos con alegría, con satisfacción, al volver la vista atrás y ver el inmenso camino recorrido y, lógicamente, también muy conscientes de todo lo que nos queda, del tanto camino que nos queda por andar. La profunda y determinante transformación que nuestro país ha experimentado en las últimas 4 décadas ha tenido, lógicamente, su reflejo, como bien nos han mostrado hoy, en la imagen, en la acción y en el peso exterior de España. Una tarea en la que quiero recordar, por supuesto, el papel de mi padre, el rey Juan Carlos I, testigo y partícipe directo de todo este proceso. Y junto a él también a la reina Sofía, que tanto aportó y tanto hizo por proyectar nuestra cooperación, nuestra solidaridad fuera de nuestras fronteras en el resto del mundo. Hoy España es un país de referencia en múltiples ámbitos de la vida internacional, por su democracia, como atestiguan los índices internacionales más relevantes, por el prestigio y la diversidad de su cultura,
por el liderazgo de sus empresas en el ámbito internacional, por su implicación activa en la búsqueda de la paz, por su defensa de la igualdad y cohesión social, por sus hitos científicos y de salud pública, por su peso en el mundo del deporte. Ha sido, sin duda, un gran cambio que ha transformado también esa imagen, nuestra imagen externa. Y bien lo saben los embajadores que nos acompañan aquí también esta mañana. Y permítanme ahora que haga una breve referencia a algunos de los aspectos de nuestra política exterior en estos últimos 40 años. Quizá caigan algunas redundancias, pero yo creo que es una ocasión también para insistir en esos datos positivos y en esa historia que tanto nos anima. Al inicio de la segunda mitad de los años 70, cuando emprendimos el sendero que había de conducirnos hacia la democracia, la transición democrática, España estaba prácticamente ausente de la escena internacional. En el terreno económico y de la cooperación, España era todavía un país susceptible de ser receptor de ayuda oficial al desarrollo. Y no fue hasta bien entrados los años 80 cuando nuestro país empezó a dotarse de las bases para una política de cooperación internacional. Mucho se ha avanzado desde entonces y aunque hoy, como consecuencia de la grave crisis económica y financiera que hemos atravesado, nuestra política de cooperación esté constreñida por falta de recursos, seguimos teniendo lo principal, lo insustituible. Unos cooperantes movidos por una auténtica vocación de servicio y dotados de los mejores conocimientos técnicos, una firme voluntad política de actuar y, sobre todo, una opinión pública solidaria y exigente que nos lleva, nos mueve a una actitud proactiva en este sentido. No quiero dejar de hacer referencia tampoco a la participación de España en tantas acciones exteriores, operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria. Y permítame un poco de relato. Desde la ya lejana UNAVEM, Misión Internacional de Observación en Angola, entre el año 89 y el 91, en la que España participó con siete militares, hasta las actuales misiones internacionales en las que intervenimos con más de 3.000, ya sea al amparo de las Naciones Unidas, sea de la OTAN o de la Unión Europea, las Fuerzas Armadas españolas, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han dado cumplida muestra de su valía, de su entrega, de su valor, incluso heroico, llevando el nombre de España a las 4 esquinas del globo, pero llevando además y sobre todo los valores y principios en los que se inspira nuestro propio texto constitucional: el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la libertad y el espíritu de servicio y de solidaridad con los demás. Ninguna tragedia humana nos es ajena. Puede ser un tsunami en Aceh, Indonesia, un terremoto en Haití, México o Pakistán, un movimiento de tierras en Colombia, un grave incendio en Chile o Portugal, un conflicto en África subsahariana, y son muchos, no voy a mencionarlos todos. Allí donde se sufre, aparecerá un grupo de voluntarios de la Cruz Roja Española o españoles sirviendo en distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Un avión Hércules del Ejército del Aire, un equipo de rescate de bomberos o de la Unidad Militar de Emergencias, una agrupación táctica de tropas españolas encuadradas en una misión internacional. Y la lista es larga. Hay tantos motivos para sentir orgullo. Y quiero también referirme a nuestro servicio exterior. Hace 40 años sus efectivos eran poco menos que 3.000, doy una cifra redondeada. Hoy son bastantes más de 5.000 y se diría, como el propio ministro ha dicho, que son pocos para la magnífica y gigantesca labor que realizan.
y trabajan en 130 misiones diplomáticas y en 90 consulados. Son cifras, pero más allá de esas cifras está esa voluntad política y esa capacidad y entrega de nuestros diplomáticos y de nuestro personal que coopera y que trabaja en el conjunto de la acción exterior de España, que son ámbitos muy amplios. Su labor cotidiana pasa frecuentemente desapercibida. Decía el ministro, esos nombres, a veces anónimos, esas caras que apenas conocemos sus nombres, pero sin duda es una labor que ha contribuido de una manera destacadísima a que España ocupe el lugar que hoy ocupa, en ese vagón de cabeza de las naciones más avanzadas. Quiero aquí rendir homenaje a los miembros de la carrera diplomática, a los ministros, secretarios de Estado, a todos los gobiernos, que cuenta hoy en este auditorio con muchos representantes, a todos los demás funcionarios del Estado que prestan servicio en el exterior y al personal laboral de nuestras embajadas y consulados que tanto trabajo llevan sobre sus espaldas también. Muchos de ellos forman parte de lo que Unamuno llamaba los personajes de la intrahistoria, aquellos hombres y mujeres que no aspiran al título de héroes, pero que hacen lo que hay que hacer porque creen en ello, se han preparado para ello, es lo que se espera de ellos y es lo correcto. Desde la aprobación de nuestra Constitución hemos sido elegidos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya en 4 ocasiones. Y esto ha sido posible porque España es percibida en el extranjero como un país serio, fiable, respetuoso del derecho internacional y comprometido con la causa de la paz. Buena parte de esta reputación la ha construido España en el ámbito del fomento y la protección internacional de los derechos humanos. Por eso España se ha ido sumando a todos los mecanismos internacionales concebidos para promover y garantizar el respeto a los derechos humanos, ya se trate de convenios de Naciones Unidas, ya sea de tratados del Consejo de Europa. Y por eso España se somete al examen de los variados comités, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Comité de los Derechos del Niño, pasando por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por citar solo algunos. España es ahora, de nuevo, por segunda vez, durante un periodo de 3 años, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, establecido en el año 2006. Es cierto que hay otros muchos miembros, pero también es cierto que son pocos los que han sido elegidos, como nuestro país, con el apoyo de 180 de los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas. A partir de 1978, España inició una nueva etapa en sus relaciones con los países hermanos iberoamericanos, en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo cultural. España, además, ha sido, junto a México, el principal impulsor en 1991 de las cumbres iberoamericanas, desde la Conferencia Iberoamericana, que tanto han hecho para imprimir dinamismo y contenido a la comunidad iberoamericana de naciones que hoy, además de esta estructura, goza de un entramado enorme de asociaciones, de mecanismos multilaterales que le dan mucha vida y juego en el ámbito internacional. Y precisamente, como recordaba el ministro, hace pocos días tuvo lugar en Antigua, Guatemala, la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que ha supuesto, sin duda, un nuevo hito y un nuevo estímulo a ese gran espacio de concertación y cooperación compartido por más de 20 países de América y de la península ibérica. También en el arco mediterráneo, España ha dado muestra de su afán de propiciar el diálogo y el entendimiento como bases para la paz y la estabilidad internacionales. Y buenos ejemplos de ello han sido, nada menos que en el año 91, esa conferencia de paz para Oriente Medio que tanta esperanza generó en Madrid.
y en el año 95 el llamado Proceso de Barcelona, hoy felizmente renacido en la Unión por el Mediterráneo. Pero el momento culmen, la culminación de todos estos empeños por recuperar nuestro sitio en el mundo, como bien recordaba el ministro, fue nuestro regreso a la Casa Común Europea. La integración en el proyecto de una Europa unida, próspera y en paz. Nuestra adhesión en el año 86 a las entonces comunidades europeas fue motor fundamental de la transformación de España. Pero también los españoles han aportado mucho y bueno a la reciente construcción europea. Siguiendo la estela de pensadores como Madariaga o Ortega, los españoles han dejado su impronta a través del diseño de su propia política de cohesión, de su apertura al continente iberoamericano, del desarrollo del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia, o de la inclusión en los tratados del Estatuto de la Ciudadanía Europea. Hoy decimos gracias a Europa, pero también podemos afirmar que Europa es más Europa gracias a España. Todo esto no se ha conseguido sin dedicación y sin esfuerzo, porque sin ello es imposible. Incluso en ocasiones con el sacrificio mismo de la vida. Soldados, marinos, pilotos, guardias, policías, diplomáticos, miembros del CNI, cooperantes. Su sacrificio no ha sido en vano. Los españoles contribuyeron en el pasado a conformar el mundo global que hoy conocemos, bien sea desde el punto de vista de la geografía, la exploración, bien desde el punto de vista de la cultura o la economía y el comercio. Los tiempos han cambiado. Hoy no quedan continentes por descubrir, ni océanos desconocidos que surcar, pero nos queda la enseñanza de quienes nos precedieron en abrir España al mundo. Y nos queda la voluntad de ser dignos herederos suyos. Solo tengo que volver la mirada a nuestros jóvenes, a nuestros cooperantes, misioneros, a nuestros soldados y diplomáticos, a nuestros empresarios y a nuestros hombres y mujeres del mundo de las artes o el deporte para darnos cuenta del gran potencial que tenemos. No hay ya nuevos continentes, decía, ni océanos, pero quedan arduas empresas que acometer en todos los océanos y continentes. La lucha contra la pobreza y la ignorancia, la promoción del respeto a la dignidad de todo ser humano, el fomento de la igualdad, la prevención del cambio climático y degradación del planeta. Queda en suma la defensa de la libertad en todas sus dimensiones, porque no en vano, como dijo Don Quijote, la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. España está llamada a seguir escribiendo en primera persona y con nombre propio en los libros de historia, como lo ha hecho siempre y como al amparo de nuestra Constitución lo ha hecho durante estos últimos 40 años. Cuenta para ello con los medios, con la voluntad necesarios y, desde luego, siempre con el respaldo de la corona. De nuevo, gracias a todos los que habéis participado en esta puesta en escena y en valor de esta historia nuestra, de esta historia que sin duda nos hace sentir orgullo, pero sobre todo nos imprime más energía y responsabilidad para continuar el camino. Y para mí, sin duda, es un honor y un placer declarar inaugurada esta exposición, como bien reza su título, 40 años de diplomacia en democracia. Muchas gracias.